Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Ruscolequier les habla y los saluda, no sin antes agradecerles la gentileza por compartir este espacio que llamamos Reencuentro, espacio que está destinado a beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para tratar de salir de este encuentro más ricos que cuando lo hemos comenzado. El día de hoy corresponde al día 20 del mes de Tamuz del año 5784 del calendario hebreo. Y te recuerdo que el horario para prender velas de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 51 minutos y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 50 minutos. Bueno, en la semana, concretamente el día 23 de julio, correspondió al día 17 de Tamuz del calendario hebreo. Y este 17 de Tamuz recuerda situaciones muy especiales, yo diría 5 eventos trágicos. Veamos. Moshe destruyó las primeras tablas de la ley cuando vio a los israelitas adorando el becerro de oro. Esto sucedió en el año 1323, antes de la era común. También durante el sitio de Jerusalén, los judíos se vieron forzados a dejar de acercar el sacrificio diario, llamado Tamid, por la falta de ganado. Esto sucedió en el año 422, antes de la era común. El tercer acontecimiento trágico fue cuando los romanos entran a Jerusalén en el año 68 de la era común. Y también hay 2 acontecimientos en la era común, uno cuando Apóstomus coloca un ídolo en el templo, año 69 de la era común, y también Apóstomus quemó los rollos de la Torá en el año 80 de la era común. Y es precisamente que el 17 de Tamuz, que comenzó, como te dije, el 23 de julio, abre un periodo de 3 semanas, hasta el día 9 de Av, en el cual no se llevan a cabo matrimonios ni otro tipo de eventos festivos. No se visten ropas nuevas, ni se comen fruta de estación por primera vez. Lo quiero comentar porque empiezan estas 3 semanas muy especiales. Pero hablando de semanas especiales, vamos a abordar un poquitito el tema que nos ocupa, cuál es la porción de la Torá que vamos a tratar de analizar. La porción de la Torá de esta semana se llama precisamente Pinjas, que era nieto de Aarón. Y Pinjas es premiado por un acto de celosía o un acto de celos, porque mató al príncipe de la tribu de Shimón, que se llamaba Zimri, y lo mató junto a la princesa midianita, que era Casbí. Y precisamente por haber matado a este príncipe y a su princesa midianita Casbí, le otorga un pacto de paz y le otorga la keuna o el sacerdocio. También la porción de la Torá habla que se hace un censo, se cuentan 601.730 hombres entre 20 y 60 años. Y ahí también la Torá habla acerca de las instrucciones que recibe Moshe acerca de cómo debe dividir la tierra entre las tribus y la familia de Israel. Este es un poquitito el tema. Y también acá se habla de que Moshe le deja el poder en manos de Yoshua para que le suceda e introduzca al pueblo a la tierra de Israel. Este es un poquitito el tema de lo cual vamos a ir analizando. Gracias por estar conmigo en esta reunión y veamos un poquitito todas las cantidades de cosas que podemos y vamos a ir charlando. Está escrito concretamente que Dios habló a Moshe y le dice: Pinjas, el hijo de Eliezer, hijo del Cohen Aarón, desvió mi cólera de los hijos de Israel con su celo en aras de mí. Por eso yo le otorgo mi pacto de paz.
En realidad, este acto de Pinhas, cuando mata al príncipe Zimri y a la mujer que cohabitaba con él, evoca muchas asociaciones: coraje, determinación, pasión religiosa, y muchas cosas pueden venir a la mente. Pero paz, la palabra paz, no parece ser una de ellas. Porque finalmente Pinhas, después de todo, mató a 2 personas. Claro, cierto, lo que hizo estaba permitido. No solo permitido, sino diría dispensado por la ley de la Torá. Y su actitud salvó muchas vidas. Pero con todo, uno no piensa en el homicidio como si fuera un acto pacífico. Pues sabes que la Torá cuenta y habla del malvado profeta Bilam, y dice que habiendo fracasado en el intento de socavar la relación especial de Israel con el Creador, machacando sobre sus pecados del pasado, habla que Bilam tuvo una idea. ¿Y qué dice Bilam? Dice, su Dios aborrece la promiscuidad. Se refería al Dios del pueblo judío. Y esto se lo dice Bilam a Balac, que era el rey moabita, que lo había contratado para instalar una maldición en el pueblo de Israel. Y Bilam le dice, corrómpelos con las hijas de tu pueblo y provocarás su cólera, la cólera del Dios del pueblo de Israel, sobre los judíos. Y la verdad es que esta vez Bilam triunfó. Y muchos judíos, particularmente de la tribu de Shimón, se vieron atraídos por las inmorales mujeres midianitas que descendieron sobre el campamento israelita en el valle de Shittim, e incluso se vieron inducidos los judíos a rendir culto a un dios pagano, que era el dios de las mujeres midianitas, que llamaba Baal Peor. Peor era el nombre de este dios. Entonces, cuando Moshe estableció tribunales para juzgar y castigar a los idólatras, Zimri, el líder de la tribu de Shimón, él intentó legitimar los pecados de su tribu, llevando públicamente una mujer midianita a su carpa, ante los ojos de Moshe y los ojos de toda la comunidad de Israel. Claro, Moshe y los ancianos estaban desconcertados en cuanto a qué hacer, porque la verdad que la ley de la Torá no prevé ningún castigo convencional, judicial para este tipo de ofensor. Pero hay una ley, sí, hay una ley que autoriza a los celosos, se refiere a los celosos de la ley, a hacerse cargo del ofensor. Pero esta ley o esta disposición eludió a Moshe y a todo el liderazgo judío. Y sabes que solamente Pinhas la recordó, y Pinhas tuvo la fuerza de llevarla adelante. ¿Y qué hace Pinhas? Mató a Zimri y a la midianita, y de esa manera detiene una plaga que había comenzado a desatarse como resultado de la cólera de Dios contra su pueblo. Este es un tema muy importante para tratar de empezar a entender y el desarrollo de lo que nosotros vamos a empezar a hablar. La verdad, uno se pregunta, ¿quién es un celoso? Se refiere a un celoso de la Torá, porque la naturaleza del crimen de Zimri hizo de su ejecución un tema moral sensible. Por un lado, la Torá considera lo que hizo Pinhas como lo que hizo Zimri, como que él era merecedor de la muerte. Pero por otro lado, no encomienda la aplicación de la sentencia al proceso judicial normal, reglamentando, en cambio, que los celosos se hacen cargo del ofensor. Entonces, ¿quién es competente como un celoso? Porque cuando un veredicto se cumple después del correspondiente proceso de juicio y sentencia, ya hay menos necesidad de atormentarse por los móviles de los jueces y los verdugos, porque uno se basó en el libro. Pero los móviles del celoso, que es el que toma una acción unilateral, son sumamente importantes, porque estas credenciales como celoso giran en torno a la pregunta de qué exactamente, o qué exactamente lo impulsó a Pinhas a hacer lo que hizo. ¿Está verdaderamente motivado por acallar la cólera del Creador? ¿O él encontró una válvula, yo diría, sacrosanta para esta agresión? Lo que hizo es un acto, verdaderamente un acto de paz, impulsado, claro, por el deseo de reconciliar con su Dios a un pueblo errático, o es un acto de violencia que fue cayerizado al arrogarse el rótulo de celoso.
Porque la verdad que el celoso genuino es un individuo totalmente desinteresado, uno preocupado exclusivamente por la relación entre Dios y su pueblo, sin consideración alguna por sus propios sentimientos sobre la cuestión. Y en el momento en que se ven involucrados sus inclinaciones y prejuicios personales, deja de ser un celoso. Pero entonces, las tribus de Israel sabían que el caso de Zimri, el príncipe de la tribu de los Shimonitas, avalaban la aplicación de esta ley para que se hagan cargo de él. Pero ellos estaban escépticos en cuanto a las verdaderas motivaciones de Pinhas. Porque ellos se preguntaban, nadie, ni siquiera Moshe ni los ancianos, de todo el liderazgo del pueblo, se vieron impelidos a asumir el papel de celoso. ¿Por qué fue únicamente Pinhas el que adoptó este rol? Y Pinhas era el más joven. ¿Acaso era el más desinteresado de todos ellos? Algunos decían, bueno, posiblemente Pinhas era un joven furibundo, que él cree haber encontrado una válvula sancionada por la Torá para su agresividad. Pero bueno, estas son preguntas. Pero cuando uno sondea en el esquema familiar de Pinhas, y esto es muy importante, cuando uno sondea este esquema familiar, absolutamente, apunta a sus dudas. Está escrito, miren a su abuelo. Pocas profesiones son tan inhumanas porque el abuelo de él era una persona que engordaba becerros para su matanza. El hecho de que Yitro fuera un idólatra, aquí no es lo importante, sino su naturaleza y personalidad. Pinhas debe haber heredado la crueldad natural de su abuelo, decían, y procedió a investirla en las santas prendas de este celo religioso. Por eso adjuntó Dios explícitamente el nombre de Pinhas a Aarón, el hombre más suave, porque Aarón era el hombre amante de la paz, el más amante de la paz que Israel conoció. Porque era un amante de la paz, Aarón, y amaba a los seres humanos y los acercaba a la Torá. En definitiva, en carácter y temperamento estaba atestiguando Dios. Pinhas salió a su otro abuelo. El otro abuelo era Aarón. No solamente no es proclive Pinhas a la violencia. Pinhas es un hombre de paz. ¿Quién hizo lo que hizo? Para desviar la cólera del Creador de los hijos de Israel. Y esto es muy importante para tratar de aclarar por qué Pinhas finalmente fue recompensado con el sacerdocio y la keuna.
שקוראת לי לא נמצאת שם באמת, וזה שנעלם האם יחזור או כבר מת. לאורך הים אין גלים, יש עולם שנשבר ברסיסים על המזח. לאורך הים אין גלים, יש עולם שנשבר ברסיסים על המזח. תגיד לי איך לעצור את הדמעות, תגיד לי איך. Continuando con la porción de la Torá de esta semana, que es la parashá de Pinjas, también hay una clase, yo diría maestra, una clase maestra acerca del liderazgo, porque precisamente cuando Moshe se enfrenta con su propia muerte y tiene que nombrar y nombra a su sucesor. Viste que siempre los grandes líderes se preocupan por la sucesión. Lo vemos, por ejemplo, en la porción de la Torá que se llama Haye Sara, que es la vida de Sara. Vemos como Abraham le ordena a su servidor buscar una esposa para su hijo Isaac con el fin de asegurar la continuidad de la familia del pacto. Vemos que el rey David eligió a Salomón. Elías, por orden de Dios, eligió a Elisha para continuar con su obra. Pero en el caso de Moshe, los sabios perciben cierta tristeza al comprobar que Moshe no va a ser sucedido por ninguno de sus dos hijos. Sí, Moshe tenía dos hijos, Gershon y el otro era Eliezer. Porque hay una corona invisible de la Torá, pero esta corona invisible de la Torá la portan los sabios y los profetas. Esta es una diferencia de las coronas del sacerdote o del sacerdocio o del reinado. En el caso que no pasa en forma drástica del padre a hijo. Raramente ocurre lo mismo con el carisma, lo que es interesante, sin embargo, es el lenguaje que emplea Moshe para enmarcar su pedido. Moshe le dice que el Señor, Dios de los espíritus y de toda carne, elija a una persona para comandar la congregación que saldrá por delante de ella y entrará antes que ella, que la guiará al salir y al entrar, para que en la congregación del Señor no sean como ovejas sin pastor. Entonces acá vemos que hay muchas lecciones básicas del liderazgo que uno puede aprender cuando elige las palabras y las analiza. La primera es la que dice Rashi, cuando está implícita en la descripción inusualmente extensa de Dios como el Señor, Dios de los espíritus y de toda carne. ¿Qué dice Rashi? Rashi explica que esto significa amo del universo. El carácter de cada persona se revela ante ti y no hay dos personas iguales. Nombra para ellos un líder que considere a cada persona según sea su característica individual. Y Rambam precisamente afirma que esta es una cualidad básica de la condición humana. El Homo sapiens, que es el más diverso de toda la forma de vida, es así. Por ese motivo, la cooperación es esencial, porque cada uno de nosotros es diferente. Algunos son fuertes, otros son débiles, etc. Pero la cohesión también es difícil, porque cada uno de nosotros responde a los desafíos de manera distinta. Y entonces eso hace que el liderazgo sea necesario, pero también tiene que ser exigente. Los líderes respetan las diferencias, pero las integran. Igual que los directores de orquesta, ¿viste? Cuando aseguran que muchos instrumentos diferentes interpreten su parte en una armonía con los demás.
Porque los verdaderos líderes no se proponen imponer la uniformidad. Los verdaderos líderes honran la diversidad. Y hay otra insinuación cuando se utiliza la palabra ish, que quiere decir persona. Cuando Dios le dice, toma Yehoshua, que es una persona, es un ish, es una persona de espíritu. Acá la palabra ish, cuando Dios le dice a Moshe, toma un ish a una persona, ish indica algo más que el género. Y esto se ve en dos lugares en los cuales la Torá utiliza la frase Aish Moshe, que quiere decir el hombre Moshe. Uno está en Éxodo, cuando dice el hombre Moshe era altamente respetado, decía Gadol Meod, literalmente muy grande. Como te digo, el hombre Moshe era altamente respetado en la tierra de Egipto, en los ojos de los servidores del faraón y del pueblo. Y el otro está en la parte de Números, cuando habla de el hombre Moshe era muy humilde, más que cualquier otro en la faz de la tierra. Hay dos características aparentemente opuestas en los últimos dos comentarios, porque por un lado dice grande y en la segunda parte dice humilde. Y la verdad que las dos virtudes, tanto la grandeza y la humildad, Moshe las tenía en gran medida. Y esta es la combinación que por lo menos el rabí Yohanan atribuyó a Dios. Cuando dice, donde quiera que halles la grandeza de Dios, ahí vas a encontrar su humildad. La verdad que un ish en el contexto del liderazgo no es un hombre, sino alguien que es una persona cuya grandeza no salta a la vista, que cuida a las personas que frecuentemente son ignoradas por otros. El huérfano, la viuda, el extranjero, ese hombre que destina parte de su tiempo, tanto a los marginados de la sociedad como a las élites, que es amable con todos por igual, y es respetado. Y es respetado porque respeta a los demás. Y hay una verdadera incógnita que está en un comentario que dice la Torá cuando le dice, elige a una persona que conduzca a la comunidad, que salga por delante de ellos y entre antes que los demás, que los conduzca cuando salen y cuando entran. Esto parecería estar diciendo lo mismo dos veces. Y esto no es frecuente que la Torá haga. Entonces, ¿qué significa este comentario? Estamos hablando de liderazgo, cómo elegir al líder. Entonces, la Torá está abordando uno de los desafíos más importantes del liderazgo. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el liderazgo? Los tiempos para tomar una decisión y los pasos que uno tiene que hacer. La primera parte o frase es simple, que salga por delante de ellos y sea el primero en entrar. Se refiere al líder, tiene que estar encabezando y sea el primero en entrar. Esto significa que el líder debe dirigir desde la vanguardia. Y cuando dice que el líder los lidere al salir y los haga al entrar. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que el líder debe hacerlo desde la vanguardia, pero no tan alejado de las bases, de manera tal que cuando se dé vuelta se dé cuenta que nadie lo sigue. Entonces el paso es esencial. En ocasiones un líder puede ir demasiado rápido, y ahí es cuando ocurren las tragedias. Ahí es cuando ocurren las tragedias. Entonces, Moshe tiene que elegir un líder que libre batallas, que lidere al pueblo. Y la tarea de librar batallas y conquistar la tierra era demasiado para una generación nacida en la esclavitud. Solamente podían hacerlo sus hijos, nacidos en libertad. Y a veces una travesía, cuando uno mira un mapa de lo que uno tiene que atravesar, parece breve, pero en este caso esta travesía del pueblo judío tardó 40 años en completarse. Pero es importante saber que el respeto a la diversidad y cuidar a los desamparados y necesitados, así como a los grandes y poderosos, y desear hacerlo no más rápido de lo que las personas puedan procesarlo, son atributos esenciales que Moshe conocía por experiencia. Y también lo sabía Yehoshua por haber aprendido de ese gran hombre, Moshe,
durante largo tiempo. Pues es que una vez que yo tuve el placer, el gusto de charlar y entrevistar a un rabino, me había comentado respecto a esta frase, que también cuando decía que era un líder que sepa entrar y hacer salir, pero pueda lograr entrar al pueblo. Quiere decir que un líder no solamente tiene que empezar una travesía alocada, sino que tiene que mirar muy bien los pasos. O sea, porque a veces un líder puede convocar desde un carisma determinado, pero hace embarcar a las personas y a sus seguidores en una aventura sin retorno, sin poder llegar al otro lado. Qué lecciones magníficas que nos da la Torá permanentemente. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. געגועי כמו דלתות שנפתחות בלילה. לנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. כשעצובים הולכים לים, לכן הים מלוח, וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר, לא געגוע. לנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. לנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. Y cuando yo comenté y estaba entrevistando al rabino, que era en realidad el rabino Mordejai Ederi,
de Zichronot Libraja, de bendita memoria, que partió de este mundo físico en el año 2010, él hablaba que quería, respecto del análisis de esta Torá, que hay que elegir un líder que pueda ir y venir, salir y entrar, no siendo pasos alocados, porque cuando vos liderás tenés una responsabilidad enorme. Y por eso Moshe no solo no vio entrar a la tierra, sino que también fue el destino de Moshe ver que los hijos de él no fueron tomados en cuenta para su búsqueda, para la búsqueda de su sucesor. Porque fue elegido Yehoshua. Ahora, ¿por qué? Porque Yehoshua se ganó el derecho de heredar el rol de líder y maestro. Esto es un concepto enormemente igualitario, democrático y no clasista, que nos enseña un mensaje importante sobre los líderes judíos. ¿Y cuál es el concepto de que somos una nación de individuos que estamos parados con la misma dignidad ante la presencia de Dios? Y sí, claro, hay una relación de herencia entre la Torá y el judío, pero la herencia tiene que ser amada para ser merecida, porque tenés que amar a la Torá absolutamente si querés heredarla. Y yo me pongo a pensar, cuando uno va contrastando, vemos lo que hoy en día, en esta modernidad o posmodernidad, se habla de líderes y demás. ¿Qué conceptos diferentes son los que aplica la sociedad en esta modernidad acerca de un líder? Porque como decía el Rebbe de Lubavitch, el líder se tiene que identificar por lo que no tiene. No tiene que tener orgullo desmedido, no tiene que tener pretensiones alocadas. Muchas veces al líder hay que entenderlo y fijarse por lo que el líder no debería tener, porque lo que debería tener, claro, es humildad, honestidad, cuidado, justicia y tratar a todos con ecuanimidad. Y vuelvo a repetir este concepto. Hay una relación enorme de herencia entre la Torá y el judío, porque la herencia debe ser amada para ser merecida, porque debes amar a la Torá si querés heredarla. Me despido de todos ustedes, gracias por estar acompañándome, benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, אין כבר כוח לגופך יותר
למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.